Tenía que hacer cosas. Trasladó todos los huevos desde la pequeña playa hasta el refugio y ahí los volvió a enterrar en la arena cerca de donde dormía. Tuvo que hacer un ingente esfuerzo para no comerse otro huevo mientras estaba trasladándolos, pero una vez enterrados y fuera del alcance de su vista, todo resultó más llevadero. Reanimó el fuego con más leña y limpió el recinto de su campamento. Da risa limpiar el campamento. Todo cuanto hizo fue sacudir un poco todas las partes de su cazadora y tenderla al sol para que se secase el jugo de frambuesa que la empapaba y a llenar la arena sobre la que se acostaba. Era algo mental. Había caído en una depresión al pensar que no lo habían localizado todavía y cuando estaba aterreado y tenía algo que hacer, parecía que la depresión se alejaba. Así que tenía que hacer cosas. Con el campamento ya limpio, volvió a traer más madera. Había decidido tener siempre algo entre manos durante 3 días y después de pasar la noche con su amigo en fuego, se dio cuenta del montón de leña que iba a preparar. Trabajó durante toda la mañana en la madera, desgajando ramas secas y partiéndolas o desmenuzándolas en trozos más cortos y apilándolos debajo del saliente. En una ocasión hizo un alto para beber en el lago y en el reflejo de su imagen comprobó que la hinchazón de la frente prácticamente había desaparecido. No le hacía daño en absoluto, así que supuso que ya no tenía por qué preocuparse de ella. Su pierna había recobrado a sí mismo la normalidad, aunque tenía una serie de heridas muy parecidas a estrellitas en los lugares donde las púas se habían clavado, y cuando se quedó de pie en el lago abasteciéndose, se dio cuenta de que su cuerpo se estaba transformando. Nunca había sido gordo, pero sí algo rechoncho, con unos kilos de más en los costados, exactamente por encima del cinturón. Esos kilos habían desaparecido totalmente y su estómago se había hundido por el hambre pasada y el sol lo había tostado y quemado, así que estaba curtido y con el humo de la fogata su cuerpo empezaba a parecer de cuero. Pero el cambio se había operado más en su mente que en su propio cuerpo, o al ritmo que iba, así sería. No soy el mismo, reflexionó. Veo y oigo de diferente manera. No sabría decir cuándo se había operado el cambio, pero el caso era que había sucedido. Si ahora un ruido llegaba a sus oídos, no lo había acabado de oír cuando ya sabía de qué se trataba. Se volvía y lo veía, un tallo partido, un movimiento del aire, y conocía el sonido como si su mente de algún modo pudiese remontarse desde las ondas del sonido hasta su origen. Era capaz de saber de qué tipo de ruido se trataba casi antes de darse cuenta de lo que había oído. Y cuando veía algo, un pájaro moviendo una ala en un arbusto o un rizo en el agua, realmente lo veía y no solo lo notaba tal como solía notar las cosas en la ciudad. Era capaz de ver todos los detalles de lo que fuese, ver el ala completa, las plumas, el color de las plumas, ver el arbusto y el tamaño y la forma y el color de sus hojas. Veía cómo la luz variaba con rizos del agua y que era el viento el que producía esos rizos y la dirección que debía tomar el viento para que se produjesen en un sentido determinado. Nada de todo eso solía caracterizar a Brian y ahora aquello formaba parte de él, una parte modificada de él, una parte nacida dentro de él, y ambas partes, su mente y su cuerpo, se habían coordinado tan bien, se habían trabajado tan perfectamente el uno con la otra que ni siquiera lo entendía. Cuando sus oídos percibían un sonido o sus ojos avistaban algo de interés, su mente tomaba el control de su cuerpo. Sin ni siquiera pensarlo, él se movía en dirección al sonido o la imagen, se movía para disponerse a lo que fuese parte a hacerle frente. Tenía que hacer cosas. Cuando la tarea de la leña estuvo acabada, se dispuso a preparar una marca de señalización con fuego. Ascendió hasta la cima de la cresta de la roca que abarcaba
hasta los riscos que estaban encima del refugio y le alegró encontrar una superficie rocosa amplia y plana. Más leña, pensó, protestando para sus adentros. Bajó hasta los árboles caídos y encontró más ramas secas. Les acarreó hasta la roca y se cercioró de tener suficiente para una hoguera. Pensó en un principio hacer un señal de fuego todos los días, pero no era posible. No sería capaz de abastecerla con la madera necesaria. Así que mientras trabajaba decidió tener todo dispuesto para el fuego y si oía un motor o creía incluso oír el motor de un avión, subiría corriendo con una rama ardiendo y encendería su señal de fuego. Cosas que hacer. En el último viaje a la cima de la zona rocosa, levando madera, se detuvo, se sentó en un punto desde el que dominaba todo el lago y descansó. El lago permanecía ante él, unos 7 metros más abajo, y no lo había visto de esa manera desde el día en que había caído con la avioneta. Al recordar el accidente tuvo un momento de miedo vacilante, un pequeño sobresalto de terror que le cortó la respiración, pero pasó enseguida y al instante quedó sumido en la belleza del paisaje. Era tan sorprendentemente bonito que no parecía real. Desde su altura podía avistar no solo el lago, sino una buena parte del bosque de la otra orilla, una alfombra verde que estaba rebosante de vida. Pájaros, insectos, había un zumbido constante y se oía una continua canción. En el otro extremo del fondo de la L había otra enorme roca sobresaliendo del agua, y sobre la roca un pino retorcido había encontrado. Quién sabía cómo, alimento, y había crecido y se había curvado y torcido. Posada en una rama había un pájaro azul con cresta y pico afilado, un martín pescador. Se acordó de una lámina que había visto en cierta ocasión, que abandonó la rama mientras lo contemplaba y se sumergió en el agua. Emergió una décima de segunda más tarde. Llevaba en su boca un pececillo meneándose nerviosamente y despidiendo destellos plateados por el sol. Transportó al pez hasta una rama, lo sacudió 2 veces y se lo tragó entero. Peces, naturalmente, pensó. Había peces en el lago y eran comida, y si un pájaro podía hacerlo, bajó disparando la ladera de los riscos y se dirigió corriendo al borde del lago, mirando dentro del agua. Nunca se le había ocurrido mirar dentro del agua, solo a la superficie. El sol le cegaba los ojos y se hizo a un lado. Se quitó los zapatos y vadeó el lago unos 5 metros. Luego se volvió y se quedó quieto de pie con el sol a la espalda y escudriñó el agua de nuevo. Lo vio tras un momentos de pausa, literalmente repleto de vida. Los pececillos nadaban por todas partes, algunos estrechos y alargados, otros redondeados. La inmensa mayoría de ellos tenían 6 o 7 centímetros de largo, otros más anchos y mucho más pequeños. Había una zona de cieno al lado que conducía a las aguas más profundas y pudo distinguir viejas conchas de caracolas, pero por tanto tenía que haber caracolas. Mientras miraba, un ástaco parecido a un diminuto bogavante salió de una de las conchas de caracola vacías y se dirigió a otra en busca de algo para comer, excavando con las patas. Cuando estaba de pie, uno de los peces pequeños y rechonchos se situó muy cerca de sus piernas. Entonces se quedó quieto, se preparó y clavó la mano como una salvaje puñalada para atrapar a alguno de ellos. Salieron proyectados en todas direcciones ciertas de parpadeos de luz instantánea, con tal velocidad que no tenía la menor oportunidad de atraparlos con ese sistema. Pero regresaron de inmediato, parecían sentir curiosidad por él, y, según iba saliendo del agua, iba ideando la forma de servirse de aquella curiosidad para atraparlos. No tenía
anzuelos ni sedal, pero si fuese capaz de cebrarlos de algún modo en la zona poco profunda y fabricarse un arpón, un pequeño arpón para peces, podría clavarlo con suficiente rapidez como para atrapar uno. Tendría que buscar el tipo de madera adecuada, delgada y recta. Había visto algunos sauces a lo largo del lago que podrían servir, y con el hacha los afilaría y les daría la forma apropiada por la noche junto al fuego. Y eso le recordó al fuego que tenía que alimentar de nuevo. Echó un vistazo al sol y calculó que ya comenzaba la tarde, y cuando pensó en lo rápido que había pasado el tiempo, pensó también en que podía premiarse con otro huevo por todo el trabajo que había hecho. Y eso le hizo considerar que algún tipo de postre tampoco hubiera estado de más. Sonrió cuando pensó en el postre, muy gracioso, y se preguntó si sería conveniente dejar el lago e ir en busca de frambuesas después de echar madera al fuego y, mientras tanto, buscar madera adecuada para un arpón. Madera para arpón, pensó, y todas esas cosas le rondaban a la vez por la cabeza. Le rondaban y no dejaban de hacerlo. Tenía que hacer cosas.